Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para presentar el libro El Club de los Etéreos de Aniel Dominic, que es ella. Yo soy Cristina Monteoliva, para quien no me conozca. Y bueno, Aniel Dominic es escritora e ilustradora malagueña, aunque pasa gran parte de su tiempo en Almuñécar, que por eso ha decidido presentar el libro aquí antes que en Málaga. Cursó gráfica publicitaria e ilustración en la Escuela de Arte de San Telmo, en Málaga, y su vida profesional ha estado pues, muy ligada a arte gráfica, ilustración, además de la escritura. En su faceta de ilustradora, ha colaborado en varios proyectos educativos de corte interactivo de la Junta de Andalucía. Ha realizado las ilustraciones de Corazones en Barbecho, que es un libro mío, además de la portada. También ha realizado la portada de Show Me the Zombies, que es un libro sin ánimo de lucro, y publica sus propias tiras cómicas en su blog, Blog Z, y su página profesional de Facebook, que la podéis encontrar fácilmente como Aniel Dominic. Como escritora se la conoce fundamentalmente por los relatos breves que ha publicado en diversas antologías, como Show Me the Zombies, Vampiralia, Demonalia, que es un libro publicado por Cazadores de Ratas, Sueño de Acero Fundido, que ha sido publicado por Palabras de Agua, y están en proceso de publicación otros cuantos relatos en otras cuantas antologías que saldrán próximamente. Por tanto, El Club de los Etéreos es el primer libro en solitario de Aniel. El estilo de Aniel es un estilo muy marcado, muy fácilmente distinguible de otros estilos de otros escritores. Aniel escribe fundamentalmente fantasía, ciencia ficción, un poquito de terror. Es un estilo cargado de un sentido del humor muy peculiar. A Aniel le gusta mucho la física, es algo que también incluye en sus textos. Se documenta muy bien para ello. Y una cosa que muy característica de su escritura es la energía positiva que transmite todo lo que escribe, y lo sorprendente que resultan sus historias, y tremendamente imaginativas. Son historias que no son predecibles. El Club de los Etéreos, el libro del que vamos a hablar, ha participado en el concurso de autores indies de Amazon. La historia se desarrolla fundamentalmente en una ciudad de Nueva York ficticia, en la que cualquier cosa puede pasar. En esta ciudad de Nueva York existe un ser capaz de otorgar superpoderes a los demás a cambio de dinero, un poco desinteresado. Con la característica de que estos poderes son totalmente aleatorios. A veces te convierten en superhéroe, otras veces en supervillano, y a veces te convierten en una persona con muy mala suerte. El libro comienza con la historia de Éter, que es este personaje que va repartiendo superpoderes a quien se los compre. Consta el libro de 8 capítulos o relatos, depende de cómo se mire, luego hablaremos de esto. Todos los relatos tienen mucha acción, como hemos dicho antes, sobre el estilo de Aniel, sentido del humor, mucha imaginación, y en ellos vamos a encontrar una gran variedad de personajes curiosos, como un perro convertido en matón, un gato empresario también bastante peculiar,
hormigas que se unen para salvar el mundo, una chica como a la sombra y bueno, Aniel creo que hablará un poco más de estos personajes ahora. El libro tiene un final abierto, lo que daría pie a una continuación. Estaría bastante bien, la verdad, porque todos los que hemos leído el libro creo que estamos de acuerdo en que nos hemos quedado con ganas de más historietas de personajes curiosos. Llegado a este punto, pues hay que decir que a pesar de una creencia tanto generalizada de que los superhéroes son cosas para un público infantil o juvenil, en los últimos años estamos viendo que no. Hay cada vez más películas de superhéroes, que es lo que más conoce la gente, lo que son las películas, que realmente los superhéroes salen del mundo del cómic, ¿no? Sí. Pero hay cada vez más superhéroes y más supervillanos que están enfocados para un público adulto. Este libro también está enfocado para un público adulto, a pesar de su aire así alegre, desenfadado. Aniel incluye en él a veces algunos términos de física que para un niño pues no serían muy fáciles de seguir. Entonces no... decía antes que el libro tiene 8 capítulos o relatos, pues depende de cómo se mire, porque el libro puede interpretarse como un libro de relato o como lo que se denomina una novela fragmentaria. Como novela fragmentaria, los puntos de unión serían la ciudad de Nueva York, que es donde se desarrollan casi todas las historias, aunque algunas se sale un poco. El personaje que da los superpoderes, porque todos los otros personajes que son buenos, son malos, son regular, han surgido de ahí. Y hay personajes que salen en varias historias, que empiezan en una, luego acaban su historia y aparecen en otra y tal. Entonces, pues puede interpretarse como una novela fragmentaria coral, pues no hay un protagonista claro, serían todos. Pero también puede ser un libro de relatos, ya que los relatos están escritos de tal manera que aleatoriamente puedes leer cualquiera y entenderlo perfectamente sin saber el relato que viene antes, el relato que viene después o sin saber quién es el personaje que da los poderes. Y lo veo eso también es bastante interesante. Aniel le dio cierto orden al libro, pero podría haber sido otro y se podría haber entendido prácticamente igual. Y bueno, esto es todo lo que yo tenía que decir del libro. Ahora ya pues Aniel contará más cositas muy interesantes. Bueno, muchas gracias Cristina por esta presentación. Pues bueno, ya he hecho una introducción bastante buena de lo que es en general el libro, y yo os voy a hablar un poco de qué van un poco los relatos y cómo se inició el libro en sí, cómo empezó toda esta locura del libro. Se llama El Club de los Heteros precisamente por lo que ha dicho Cristina, de que hay un personaje éter, que es una chica que da poder a otras personas simplemente con tocarle. Y claro, ella cobra una suma bastante exorbitante de dinero a cambio, no es nada altruista. Y entonces el poder que tiene el éter es que igual te toca un superpoder, ser Clark Kent y Superman, que lo mismo te toca saludar con el pelo. Sí, es cuestión de saber si has malgastado o no tu dinero o puedes tener toda la mala suerte del mundo. Y por eso se llama el Club de los Heteros.
Los etéreos en este mundillo es como se llaman a todo aquel que tiene un poder. Están los mutantes en X-Men y tal, pues aquí están los etéreos. Y este libro empezó a partir de un primer relato, que es el segundo, que se titula La broma del chirrido picante. Y lo escribí para un libro de relatos que iba a salir con la editorial Transbordador, una editorial malagueña. Y se hizo una convocatoria en Facebook de relatos y con al menos más de 40 escritores y Enrique Montiel, que era el coordinador de la antología, pues tuvo que escoger 15 de entre esos relatos. Yo escribí La broma del chirrito picante y claro, yo me imagino a Enrique Montiel cuando leía La broma del chirrito picante como diciendo, ¿esto qué es? Diciendo que me ha escrito esta muchacha, pues. Algo así, ¿no? Titulaba No, pero yo he de decir que no estoy nada de acuerdo No. con el director de la antología. La verdad es que por alguna extraña razón no entiende el tío Daniel. Ahora cuando lo vea esto en el YouTube, pues que la cuestión es que regañará, no tengo pero ningún tipo de inquina contra Enrique, de hecho, todo lo contrario, es un tío fenomenal, pero sí es verdad que él cada vez que lee un relato mío me dice, ¿tú qué te fumas? Pero discrepamos. Sí. Entonces, cuando finalmente ese relato no fue elegido para la antología, pues yo me quedé, bueno, pues resulta que hay un personaje en ese relato donde aparece por primera vez el nombre de Éter. Hay un personaje principal que réplica, que es el malo de la historia, y su poder lo adquiere a través de un personaje que yo me saqué de la manga, que se llamaba Éter. Y a partir de ahí pues, me pico la curiosidad, digo, ¿de dónde viene Éter? ¿Qué hace? ¿Qué historia tiene? ¿Por qué da poderes a otra gente? Y entonces escribí el primer relato, que es que es Éter precisamente, que aquí lo trasladé al primer como principal relato para englobar a los demás. O sea, hago una explicación del mundo en el que se ubican todos los relatos y después ya empiezo a escribir con La broma del chirrido picante. Y todos los relatos funcionan más o menos de esa forma. Hay un relato que sale un personaje y ese personaje va a salir en otra historia porque yo tengo ganas de contar qué historia tiene detrás. Por ejemplo, hay un personaje que decía Cristina que es un perro, un terrier de Yorkshire asesino a sueldo, que surgió en el primer relato, en Éter. Éter hace una prueba y resulta que lo hace con un perro. Y el perro mata a su dueño con una Magnum 357. Lo normal, sí. Un perrito así con un pistola así. Lo normal. Entonces ahí escribí el tercer relato, que es Un hueso duro de roer. Ahí aparece otro personaje que se llama Gorgon, que aparecerá en el último relato. Y así pues voy hilando. Cada relato se interrelaciona con el otro a través de los personajes, pero los escribí de tal forma que se pudieran leer de forma independiente. Después hay otros relatos que los he escrito porque no tienen nada que ver con el otro, simplemente que sean etéreos. Hay un relato que se titula El regalo, que tenía muchas ganas de escribir una historia de fantasmas. Y un día, viendo El sexto sentido, estaba viendo a aquel niño tan asustado, que venía un fantasma, le levantaba de y el niño y tal. Y pensé, ¿qué pasaría si fuera la madre del niño la que tuviera ese poder de ver los fantasmas? ¿Cómo actuaría mi madre si viera fantasmas y estuvieran haciendo de las suyas por mi casa? Pues yo creo que mi madre le echaría una bronca del 15 y echaría el fantasma de la casa y le diría y así surgió el relato. Entonces la protagonista, Minervin, de este relato es una mujer de mediana edad, con 2 niños que la detestan porque tiene ese don de ver fantasmas, y su trabajo es ese, abroncar fantasmas para echarlos del casa. Y después tenemos otro relato, bueno, otro de los puntos de inflexión del libro también son el poder, la mala suerte que te puede tocar cuando tienes un poder.
que ya digo, lo mismo, eres un súper fuerte y tal, pues lo mismo te toca brillar, literalmente. Entonces, por ese motivo hay un relato que se llama Club de los Inanes, que es el Club de los Inútiles, que son un club de personas que han pagado por un poder que les ha salido totalmente raro. Y son una panda de desgraciados. Y se unen en un club para intentar a ver qué hacen con sus vidas después de eso que les ha tocado. Tenemos a un chico que le ha tocado ser odiado por todo el mundo. O sea, si ese hombre estuviera aquí, automáticamente todo el mundo lo insultaría. Y nadie sabe por qué, después le pediría disculpas. Sí. Tenemos una chica cuya sombra le hace todo tipo de perrería, y así varios personajes que se unen y tienen una pequeña aventura en la ciudad de Nueva York a partir de otro inane. Y así voy creando este pequeño universo. Sí, lo que dice Cristina, que la mayoría de las historias están englobadas, bueno, situadas dentro de Nueva York, de un Nueva York ficticio en el que yo me invento calles y me invento sitios. Bueno, también me documenté para ver situaciones, para ver localizaciones y tal, pero la mayoría, cuando yo no tenía un dato muy fiel de lo que había allí, para no meter la pata, me inventaba el sitio directamente. Pero también hay un relato que está ubicado en Tokio. Yo soy una gran admiradora de la cultura japonesa, del manga, del anime, y tenía muchas ganas de hacer un relato que contara toda esa pasión que yo tengo por Japón, por el anime, los robots gigantes y todo eso. De hecho, es un relato de robots gigantes un tanto a mi manera. Y sí, ese sería el penúltimo relato, que se titula Jime. Jime significa en japonés preparado, y es el nombre del robot. Y como dice Cristina, también todos mis relatos, la mayoría, tienen un toque de ciencia ficción, como que llamarían ciencia ficción hardcore. Que eso queda como, wow, ciencia ficción hardcore, no, venga. No, tampoco es para tanto. Yo también la disimulo. Pues, se define ciencia ficción hardcore cuando utiliza la ciencia ficción a un nivel en el que no explicas mucho lo que cuentas, sino esa tecnología está ahí y influye en la historia. Pero en mis relatos sí intento explicar un poco esa tecnología. De hecho, a veces ellos, cuando he leído los primeros relatos por primera vez, se han quedado como, esto es un poco espesillo cuando ya empiezas a... Hombre, la verdad, se lo hemos corregido. Claro, está muy bien explicar las cosas, lo que pasa es que ya limita un poco más también al público la lectura. Ya es a lo mejor unos niveles científicos que para la mayoría de la gente puede resultar difícil de seguir. Entonces, los que hemos leído primero sus relatos, le hemos dicho, mira, pues esto es necesario, esto no. Y bueno, pues ella ha tomado nuestros consejos, a veces lo ha tomado, a veces no. No, pero sí, pero aún así el libro tiene mucho de ciencia, tiene mucho de física, tiene, como yo decía antes, no es un libro para niños pequeños, por lo menos hasta unos 14 años. Yo creo que para por lo menos lectores de 14 o 15 años, así, porque... Pero sí, a ella le gusta mucho la ciencia, pero yo creo que a veces no hace falta explicar tanto, porque el lector a veces no lo necesita. El lector lo que necesita es la acción, los personajes. Sí. Ya, bueno. Pero claro, me encanta, y entonces pues siempre estoy al tanto de los nuevos avances científicos, la historia de la ciencia y tal. Entonces pues me gusta mucho incluirlo en mis relatos, y siempre pues me gusta poner, sobre todo el último relato es en el que más
me recreo con eso. Después muchas cosas son cosas muy locas, totalmente inventadas por mí, inspiradas en ciencia real, en física cuántica o en... Pues yo creía que eran de verdad. También lo inventaba. Bueno, todo es inventado. ¿Ves? Sí. Eso está bien. Sí, después, por ejemplo, utilizo también uno de los personajes principales, personajes así a lo grande, son las hormigas. Son unas hormigas que son súper inteligentes y que forman como una mente común. Y se basan mucho en la ciencia. Casi todos los personajes tienen una forma de hablar muy científica. Si en vez de decirte pulgón, te van a decir el nombre científico del pulgón. O los nombres que tienen las hormigas. Utilicé un generador aleatorio de claves de wifi para poner el nombre a cada hormiga. Y como hay tantas hormigas, nunca repito un nombre de hormiga. Todas tienen un nombre distinto. Después utilicé también un generador de claves de códigos PINs de PIN 6 para hacer los nombres de los capítulos del primer relato. O sea que... El que no sepa qué contraseña ponerle al email, pues que aquí hay un largo catálogo de contraseñas y son súper difíciles, que son muy buenas para que no hackeen nada, ¿eh? Sí. Pues sí. Ya os voy a poner aquí a ver 2 puntos, no sé cuánto, así. Ahí os vais a encontrar los mandos, sí. También habrá utilizado un generador aleatorio de dulce y postre. Porque hay un relato que está todo lleno de hay unos bichitos que en vez de con clave wifi se llaman con nombres de dulce. Con nombres de dulce. Es un relato muy divertido, porque de pronto estás leyendo y de pronto viene uno que es flan de piña. Cosas muy... porque además son postres también como muy aleatorios, como flan de piña o magdalena de pizza, yo qué sé, cosas así. Así que muy divertido. Sí, esos personajes se llaman, el último relato son los blanditos. Y bueno, la explicación viene desde el primer relato, y en el último relato estos personajes aparecen de nuevo, y ya lo amplío la historia con ellos, y me fue divertidísimo escribir esos personajes porque tienen una forma de pensar que se parece bastante a la mía. Yo soy una persona bastante literal, muy piñón fijo, y esos personajes son así. O sea, si van para adelante, arrasan. Y bueno, fue muy divertido el hecho de decir, bueno, estos personajes, incluso me puse a buscar en una enciclopedia de dulces, para mezclar nombres de dulces y todo. Sí. Para la próxima presentación probaremos hacer alguno. Estaría curioso, sí. ¿Mazapán de piano no? Y nada, pues eso es básicamente lo que vais a encontrar en el Club de los Etéreos. Son historias de humor negro. A mí siempre mis referentes para la escritura son Terry Pratchett, Christopher Moore. Son autores que utilizan el humor para contar cualquier tipo de historia, y yo soy de la opinión de que cualquier tipo de historia se puede contar con humor. Incluso la historia más dura se puede contar con un toque de humor y reírte y llorar al mismo tiempo. Con este libro no, con este libro espero que os podáis reír mucho. Y nada, creo que ya pues he contado todo lo que tenía que contar sobre el Club de los Etéreos. No sé si tenéis alguna preguntilla por ahí. ¿Qué dices, Bea? Nada. Digo, usted levante la mano. No, que como sigas contando ya lo has dicho todo, ¿ya? No, hay mucho que decir por ahí en 190 páginas. No, hay mucho. No. Ha contado bastante, pero hay muchos personajes, mucha historia, y nada, hay que leerse el libro. Pues eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Any question? Déjame, permiso. Me gustaría que me explicases el tema de cómo que el éxito o la acogida que has podido tener en Amazon.
porque estás en Amazon, ¿verdad? Sí, sí, tengo un libro. Me gustaría que me explicases un poco si presentaste tu libro, que espero que tenga muchísimo éxito. Y la acogida que tuvo y demás. Si vamos, si no te importa. O sea... Sí, claro. En Amazon funciona, por así decirlo, por pulso. O sea, cuando lancé el libro en Amazon y empecé a moverlo por las redes sociales y tal, sí es verdad que al principio, las primeras semanas, pues se compraron tanto y tal de golpe en los primeros días en digital. En físico también se compraron unos cuantos y todo. Pero después, si no siguen manteniéndolo en las redes sociales, si no siguen moviéndolo continuamente, la gente se olvida de que existe. Yo, mi método de publicidad en las redes sociales, en Facebook, son pequeñas tiras cómicas que hago, más o menos por semana, instando a la gente literalmente a que compren. Le hago chantajes emocionales. Sí. Para que compren el libro, pero ni aun con esa. Sí, pero lo que mejor me está funcionando es la venta directa. O sea, la venta directa, porque a la gente le gusta tener el ejemplar firmado al público. O sea, a los lectores les gusta, no sé, tener su ejemplar, que se lo dedique, y a mí también me gusta más ese trato directo. Y sí, es verdad que la primera tirada que saqué con Amazon, sí la vendí prácticamente entera, y esta es la segunda tirada que ya la he impreso aquí en España. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Que ya que las historias son de ficción todas y están ambientadas en un lugar, una ciudad semificticia, ¿no? Sí. ¿Por qué Nueva York? O sea, ¿no te podías haber inventado un megacity o Gotham o algo así? Porque yo quería que las historias tuvieran cierta credibilidad, a pesar de tener un Terry de George asesino a sueldo. No me hagas más spoiler, que no me lo leí. Pero eso lo verás en el primer relato, ya aparece bronca. Pero quizá también por ese imaginario que tenemos del cine, de las películas. Yo soy muy de ver películas series B y de películas de ciencia ficción y tal, y la gran mayoría están ubicadas en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, y sí, y entonces quizá por eso mi cabeza fue directamente a ubicarla en Nueva York. Uno de los relatos está en Tokio también, o sea, entre Tokio y Nueva York, pero sí, decidí ubicarla ahí porque creo que me daba como cierta verosimilitud, a pesar de todas las burradas que cuento ahí. Y como cuando éramos chicos dibujábamos nuestros primeros cómics y dibujábamos a lo mejor eran muñecas y dibujábamos las bocas de incendio. Sí, claro, son cosas que están ya en el imaginario que tenemos televisivo, y nosotros somos una generación que nos hemos criado delante de la tele, ¿no? Y bueno, pues sí, al final me salió de forma automática que fuera la ciudad de Nueva York, pero bueno, una ciudad muy, muy inventada. Sí. Ya te dije. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues nada, cerramos turno de preguntas y nada, ahora vamos a poner a la venta algunos ejemplares, y si queréis adquirirlo, pues yo encantadísima, y os lo firmo aún más encantada. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Sigue funcionando. Nos vamos al Monte Cajaca.